Bienvenidos. Vamos a continuar con el tema trazado de curvas. Estamos analizando la asignatura de cálculo. Ahora veremos que mediante derivadas se puede analizar distintas funciones y graficar esas funciones. Como objetivos para esta clase tenemos definir lo que son valores extremos y puntos críticos. Vamos a graficar funciones e identificar sus características. Los requisitos para esta clase son dominar algunos aspectos importantes de las funciones y también haber aprendido derivadas. Una parte importante del análisis de las curvas es la monotonía de las funciones. Esta monotonía tiene que ver con analizar si una función es creciente o decreciente. Y iniciamos con una primera definición. ¿Qué es una función creciente? En forma simple veremos que una función creciente, en forma gráfica podemos decir, se determina cuando, si por ejemplo tengo un punto en una curva, podemos observar que crece el valor y1 crece hasta y2, siempre que x1 sea menor que x2. Eso, escrito en forma matemática, se tiene esta definición. Tenemos sea f una función definida en un intervalo y. Se dice que f es una función creciente si y solo si. Para todo x1, x2 elementos del intervalo, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Ese caso tenemos en esta primera rama de esta parábola. Observamos que x1 es menor que x2. Esa es la primera condición. Si eso se cumple, entonces y1 o f de x1 debe ser menor que f de x2. Con esa condición se tiene que, al menos esta rama de la parábola es creciente, siempre determinado pues dentro de un intervalo, en este caso en el intervalo de 0 hacia el infinito, esta función es creciente. Una función decreciente se tiene la misma definición, pero lo que va a cambiar es que, observamos, x1 debe ser menor que x2, eso se cumpliría aquí, pero f de x1 debe ser mayor que f de x2, es decir, se cambió el sentido de la desigualdad. Esa situación la vamos a analizar con un gráfico realizado en GeoGebra. Bien, observamos aquí esta rama de la parábola es una función, en este intervalo la función es decreciente. ¿Por qué? Tenemos dos valores, x1 es menor que x2. En este caso se cumple para las dos situaciones, creciente o decreciente. Pero vamos a analizar qué ocurre con f de x1. F de x1 se observa que es mayor que f de x2, que es este caso. Entonces, la función es decreciente en este primer intervalo. Vamos a ver, la situación cambia si es que vamos a la otra rama de esta gráfica o de esta parábola. Entonces tenemos dos valores. Vamos a poner en orden. Ahí. Bueno, tenemos un valor x1, que podría ser 1, no se observa en la escala, pero es 1. Entonces x1 es menor que este valor x2. ¿Qué es lo que ocurre? F de x1 o y1 es menor que f de x2, por lo tanto en esta rama es creciente. Al contrario, trasladamos el punto hacia el lado izquierdo, eso sería x1 y su correspondiente
valor. x1, f de x1. x2, f de x2. Nuevamente, x1 se observa que es menor que x2. F de x1 es mayor que f de x2, entonces se cumple esta condición. F de x1 mayor que f de x2. Es decreciente en ese intervalo. Bien, una vez analizado la monotonía o analizar si una función es creciente o decreciente, vamos a analizar otros aspectos importantes de las gráficas. En este caso, los extremos relativos. Los extremos relativos pueden ser máximo relativo o mínimo relativo. La función relativo se refiere a que se analiza en relación a un intervalo. Y tenemos la siguiente definición. Una función f tiene un máximo relativo en A si existe un intervalo abierto y que contenga a tal que f de A sea mayor o igual que f de x para todo x en el intervalo y. Esta definición vamos a entenderla fácilmente en esta gráfica. Un valor máximo, existirá un máximo relativo en un valor A. En este intervalo, en el primer intervalo, yo puedo analizar, tomo un intervalo de menos 1.5 hasta 0, ese va a ser nuestro primer intervalo. Entonces analizo en todo intervalo un punto A, en este caso ese punto A, que obviamente es en x, vale menos 0.82. El valor de x del punto menos 0.82,0 en x vale menos 0.82. Entonces calculo f de A o f de menos 0.82. Ese valor me sale 1.09. Este valor o este punto es el valor máximo porque se cumple esta condición, que f de A es mayor o igual a cualquier f de x dentro del intervalo. Es decir, si yo tomo un valor por aquí, por ejemplo, menos 1, me va a dar cerca del punto máximo, pero ese valor es menor que el f de A, el f de 0.82. Si tomo otro cualquier valor, por ejemplo 0.4 en x, voy a calcular f de 0.4 y me va a dar un valor mucho menor que el punto considerado, que el valor máximo. De la misma forma, analizamos el valor mínimo. El mínimo relativo se refiere a un intervalo abierto y que contiene un valor a tal que f de A es menor que cualquier f de x para todo x en ese intervalo. En el intervalo de 0 hasta 1.5 que voy a analizar, existe este valor. En x 0.2, calculando el valor f de 0.2. Es decir, debo reemplazar aquí 0.82 elevado al cubo menos 2 por 0.82 me va a dar este valor, menos 1.09. Este punto de coordenada 0.82 y menos 1.0 es el valor mínimo o mínimo relativo. ¿Por qué? Porque este valor es mucho menor que cualquiera de los valores que se encuentran en la función dentro de ese intervalo. De la misma forma que existen mínimos o máximos relativos, también existen máximos absolutos. La única diferencia, máximos o mínimos absolutos, la única diferencia es que en los valores mínimos se toma en cuenta dentro de un intervalo, pero en los valores máximos o mínimos absolutos, lo que se toma en cuenta es el dominio de toda la función. Así decimos que en esta función, en el dominio de toda esa función, existe un mínimo absoluto, ¿sí? Porque está considerado en todo el dominio de la función, ejemplo de menos infinito hasta más infinito, se considera que el mínimo es este valor que cumple con esta condición. F de A es mayor o igual a f de x
Este sería máximo, pero en realidad el mínimo estaría acá. F de A es menor o igual a F de X para toda X en el dominio de F. Es decir, en todo el dominio de la función existe un mínimo absoluto que se observa aquí. Punto y valor crítico. Aquí es importante ya la aplicación de las derivadas. Un valor crítico o punto y valor crítico de f es un número a tal que la primera derivada evaluada en el punto A es igual a 0, o f de A no existe, o f' de A no existe. El punto A del número que estoy analizando, f de A, se llama punto crítico. Vamos a analizar que es importante analizar la pendiente de una función para establecer puntos críticos, entendiendo que la derivada de una función en un punto dado representa la pendiente en ese punto. Nuevamente, la derivada de una función en un punto dado nos determina la pendiente de la función en ese punto. Aquí vamos a analizar, por ejemplo, si en el punto A yo trazo una recta tangente, de esa recta tangente yo voy a determinar la pendiente. En este caso, la pendiente en el punto A es menos 1.5, es decir, un valor negativo. Pero si yo muevo a la gráfica hacia otros puntos, en este caso la pendiente es 0. En este caso tengo una pendiente positiva que vale 7.5. Y si me muevo a otros puntos, voy a establecer algunos comportamientos de las pendientes. En este caso tengo pendiente negativa, pendiente 0, pendiente 0, pendiente 0. Aquí existen 3 puntos críticos. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular la derivada de esta función. Si calculo la derivada de esa función y evalúo la función en ese punto, la pendiente va a valer 0. Entonces, la forma de calcular puntos críticos todavía no hemos realizado, pero ¿cómo se calculan puntos críticos? Se deriva la función y se iguala a 0. Es decir, igualando a 0 la derivada de la función, lo que yo obtengo es la pendiente de esta recta en este punto crítico. Y obviamente en ese punto la pendiente es 0, por eso la pendiente debo igualar a 0 y ahí voy a encontrar los puntos críticos. Muchas gracias.